Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Estamos en este tiempo pascual y seguimos reflexionando y meditando en el significado que tiene este importante acontecimiento para nuestra vida, para nuestras comunidades, que es la resurrección de nuestro Señor. Escuchemos este relato de los Hechos de los Apóstoles y reflexionemos para iluminar nuestro caminar, para iluminar nuestra vida. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 34 al 42, encontramos lo siguiente. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues este relato nos traslada a los inicios de la fe cristiana y de cómo fue el nacimiento en medio de la religión judía y después se desprende pues a una forma diferente de, pues siguiendo a Jesús por supuesto y su enseñanza de identificarse ellos mismos como cristianos. Y uno de los conflictos de las autoridades judías, el Sanedrín, que era el consejo que gobernaba, que regía en ese momento, pues era el qué hacemos con ellos. Detenían a los apóstoles, les prohibían que hablaran en nombre de Jesús, los castigaban, los amenazaban, pero entre más lo hacían, pues más se difundía el mensaje, más importancia adquiría la palabra y la enseñanza de Jesús. Entonces Gamaliel tiene una propuesta y parece muy interesante, muy lógica, y es decir, bueno, si esto es obra de Dios, no lo podremos deshacer. Si no es obra de Dios, por sí mismo, dice, se va a destruir. Esa es precisamente la prueba de que este nuevo proyecto comenzado por Jesús, el anuncio del reino de Dios, la misión que encomienda a sus discípulos de hablar, de llevar esa buena noticia a todos los pueblos, pues es obra de Dios, porque a pesar de en ese momento de las persecuciones, de los obstáculos y dificultades que enfrentaron los primeros cristianos, no se detuvo, ni se detendría en la historia. Y aún hoy en día, ante tantos problemas, obstáculos que enfrentan muchas comunidades, donde más, donde menos, la fortaleza de esta fe que compartimos, de la fe cristiana, pues sigue estando ahí. Esa es la prueba más grande. Y muchas veces, incluso a costa de los mismos defectos o los mismos errores cometidos por pastores, comunidades, por creyentes dentro de la misma comunidad. Ni aún eso ha logrado pues minar la fortaleza, la certeza de esta fe que recibimos de nuestro Señor Jesús. Ciertamente en tiempo de Jesús había habido otros líderes y se mencionan a dos, Teudas, Judas el Galileo, y sus movimientos que eran más políticos, más de rebelión contra los romanos, pues habían desaparecido. Pensaban que con Jesús podría pasar lo mismo, que después se terminara el entusiasmo, se borrara su memoria y todo quedara allí, pero no sucede así. Al contrario, el mensaje de Jesús siguió adelante. Insisto, aún hoy en día, pues sigue siendo
sigue siendo un mensaje que toca los corazones, que toca fibras muy sensibles, por supuesto denunciando injusticias, promoviendo la paz, el perdón, la reconciliación, el bien, las obras buenas. Pues hay muchas cosas buenas que por supuesto Jesús nos ha dejado y su presencia sigue viva en medio de nosotros. Es una tarea nuestra pues el continuar, el no desalentarnos ante las dificultades y el estar convencidos de que esto es obra de Dios y que pues insisto, a pesar muchas veces de los propios defectos, errores, pecados personales, ni aún eso ha logrado minar pues la certeza y la fortaleza de este mensaje que nos ha traído nuestro Señor. Entonces el consejo de Gamaliel fue bien recibido y eso permitió a los apóstoles pues seguir con entusiasmo en la misión que habían recibido. No se terminaron ahí sus problemas ni sus dificultades. Cada apóstol, cada comunidad tuvo que pasar por muchas cosas y a lo largo de la historia pues sabemos ha habido grandes persecuciones, muchos mártires, mucha gente que ha entregado su vida, pero precisamente esa es la prueba de que esto es obra de Dios y que pues no hay las divisiones, las críticas, las amenazas, pues no siempre son tan efectivas como humanamente uno podría pensar. Es más bien esa fuerza del Espíritu Santo, esa presencia de Cristo resucitado la que en la historia ha llevado a las comunidades adelante. Entonces es un recordatorio de lo que tú crees, pues es precisamente obra de Dios. No todo depende pues de una ocurrencia humana, sino de esa presencia de Dios en la historia, ese Espíritu Santo que se manifiesta de muchas formas en las personas y en las comunidades. Con esta reflexión, pues todavía en este tiempo de Pascua vamos a continuar nuestra jornada agradeciendo a Dios todas sus bendiciones. Deseo que se encuentren bien y que el Señor los bendiga, los cuide donde quiera que estén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Tengan un buen día.